¿Qué libros recomiendo de Alice Kellen? Buenos días, chicas. Hoy quería traeros un vídeo sentada y hablando hacia la cámara para hablar de una de las cosas que más me gustan en este mundo, que son los libros. La verdad que he estado como días dándole vueltas a la cabeza sobre cuál iba a ser el mejor vídeo para empezar la sección de este canal sobre libros y he decidido que sea la autora Alice Kellen en general con las recomendaciones de los libros que más me han gustado de ella, porque últimamente he visto que por TikTok sobre todo hay mucha gente cancelándola diciendo que nunca leería nada de esta autora, pero en la mayoría de los casos no veo una argumentación detrás de esto y yo no soy de las que apoyan la cancelación solo por cancelación, porque se ha puesto de moda cancelar a alguien. Hay historias suyas que son mejores e historias que son peores, saca muchísimos libros de los cuales pues algunos son buenos y otros pues no tanto. Hay que tener en cuenta que los libros son ficción, son un medio más de entretenimiento. No estamos hablando de un libro técnico, de un ensayo donde la autora esté poniendo su manera de pensar y diga opiniones controversiales y tal. Simplemente ella escribe una historia de amor junto con una trama que no solo se centra en el amor. Y hay libros que no tienen por qué tener la mejor historia del mundo para que te enganchen, porque a lo mejor la escritora sabe perfectamente lo que se está vendiendo, lo que su público necesita. Y también es importante la pluma de un escritor, el cómo escribe. Y en mi opinión, Alice Kellen escribe bastante bien. Por estas razones he decidido empezar con recomendaciones de libros suyos y más adelante haré vídeos de este mismo estilo recomendando los mejores libros de ciertas autoras o simplemente centrándome en un solo libro para haceros una reseña de él. Y bueno, no me enrollo más, empezamos. Bueno, ¿quién es Alice Kellen? Pues Alice Kellen es una escritora, como ya he dicho, española que empezó su carrera aproximadamente en 2013 y la cual escribe sobre todo libros de romance que están categorizados, sí, ¿no? Bueno, que la mayoría de sus libros se pueden encontrar en la sección de romance adulto. Es importante recalcar esto último porque a mí me gusta recomendar sus libros a un público en, a partir de unos 15-16 años porque opino que se necesita cierta madurez para leer cosas que ella plasma en sus libros. No porque sean fuertes o muy explícitos, sino justamente para que no se malinterpreten ciertos puntos de los que ella habla, como por ejemplo que puedas opinar pues que el amor lo soluciona todo, como puede parecer en la biología, deja que ocurra, pero que en mi opinión el libro no te está diciendo eso, o al menos no del todo. Al final es un libro de romance, a todas nos gusta leer pues el final feliz de cómo no solo una pareja acaba bien, sino que los propios personajes de manera individual también acaben de una manera feliz. Esto da un poco de esperanza, ¿no? Hay gente a la que le puede gustar menos, pero luego hay mucha otra gente que opina que para leer cosas que no tengan un final feliz, perdón por repetirme tanto, pues simplemente se quedan en la vida real y no se ponen a abrir un libro de romance. Yo soy más de los que opinan lo segundo, la verdad. Aprovechando que ya he mencionado la biología, deja que ocurra, os voy a decir que esa fue mi primera lectura de la escritora y me enganchó muchísimo. ¿Por qué creo que está bien empezar por esta biología? Porque engancha desde el principio. O sea, el resto de los libros tienen una trama secundaria fuerte, que también es el caso de Deja que ocurra, pero concretamente en esta biología lo que pasa es que la historia de romance es muy cliché. Básicamente, la protagonista lleva toda la vida enamorada del amigo de su hermano mayor. Se han criado juntos y esto a priori no supone ningún problema. El problema aquí es que él es, creo que 9 años mayor que ella. Hay gente que dice 9 y gente que dice 10. Creo que en el libro se especifica que son como 9 años y unos pocos meses. Está ahí. Y el público al que he visto yo que le gusta este tipo de romance en el que haya una diferencia de edad, normalmente no saben que Alice Kellen tiene un libro con este cliché. Y este libro cae en manos de gente a la que no le gusta tanto ese cliché y por lo cual pues le echa mucho para atrás y terminan no leyéndolo, criticando el libro y creo que malinterpretando muchas de las escenas. No le culpo, o sea, no creo que sea culpa de la gente que lo lee,
sin saber de qué va a ir, sino de que no se venden bien los libros por lo que son. Es el caso, por ejemplo, de El Príncipe Cruel cuando te lo venden como un romantasy, o sea, una trilogía de fantasía, pero que se centra en el romance, como muchas otras, pero no es el caso de El Príncipe Cruel, que es de la trilogía Los Habitantes del Aire, que es una fantasía más política, que se centra más en la aventura. Pues un poco creo que pasa con Deja que ocurra, y es que cuando te dicen que es una historia de amor, no te están contando que coge uno de los clichés que o es muy amado o es muy odiado, y es la diferencia de edad, y además tiene una trama secundaria que es que la protagonista sufre de ataques de pánico, tiene trastorno de ansiedad y trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Está pasando un duelo, porque resulta que la chica tuvo un accidente de tráfico en el que murieron sus dos padres y ella sobrevivió, pero con el trauma de recordar todo. Así empieza el libro, no es ningún spoiler. A esto se le añade que unos pocos meses después su hermano, para poder mantenerse, encuentra un trabajo, pero es en otra ciudad que está a unas cuantas horas porque ellos viven en Byron Bay, Australia. Y entonces, aunque la hermana pequeña ya tiene una edad, tiene 19 años, está en un estado de bastante vulnerabilidad, y entonces el hermano le pide a su mejor amigo que por favor la acoja en su casa durante el año. ¿El año? Creo que era un año o unos meses. Acabo de dudar, y eso que me lo he leído 3 veces. En fin, el tiempo que él va a estar viviendo fuera por trabajo, que la acoja en su casa para vivir juntos y ella pues no tener que llevar una casa para adelante y pasar todos los días sola, porque hay muchísima confianza, son como familia. Han crecido juntos, los padres del mejor amigo son como los padres de ellos, siempre se han portado como si fueran todos una gran familia feliz, y como este, el cual se llama Axel, vive solo y tiene espacio suficiente, pues cree que es la mejor opción para que su hermana durante este periodo viva cómodamente y esté vigilada por un adulto. El caso, ella también es adulta, tiene 19 años, pero claro, el otro tiene, creo que eran 29, ella estaba a punto de cumplir los 20 y él los 29, algo así. Bueno, pues todo esto, ¿qué pasa? Ella antes del accidente era una chica súper, súper, súper alegre, animada, el alma de la fiesta, era colores en general. La describen en el libro como colores. Era artista, le gustaba muchísimo pintar porque en su familia siempre se ha fomentado mucho el arte, pero después del accidente, por estar pasando por este duelo, deja de ser ella misma. Y como Axel la conoce desde que es pequeña y la quiere muchísimo, pues durante estos meses intenta hacer cosas que a ella le vayan recordando quién es ella misma y le ayuden a salir de ese duelo. Él tiene fallos en este proceso porque no es psicólogo y a veces le hace un poco de terapia de choque obligándole a hacer cosas que a ella no le apetecen porque está pasando por una depresión y lo único que quiere es encerrarse en su cuarto, y lo único que salga es para ir a clase. A mí me gusta justamente por eso, porque la trama secundaria es del proceso del duelo, de que tus padres o uno de tus padres se muera. No lo pintan como en otros libros que literalmente, por ejemplo, la saga de Anhelo empieza con la misma trama. Los dos padres de ella mueren y se tiene que mudar. Y en cambio no te explican nada de cómo se vive el duelo de que tus dos padres mueran. O por ejemplo también el libro de Mi vida con los chicos Walter, ahí es como que le dan dos escenas donde ella está triste porque está pasando por este duelo, pero ya está, se olvida, y eso me da muchísima rabia. Entonces, en mi opinión, el libro que mejor describe esta sensación de que te cueste superar algo así, no solo durante meses, sino durante años, es La biología deja que ocurra. Última cosita que decir. Recomiendo leerla sí o sí antes del libro Nosotros en la Luna, que también es súper famoso de la escritora. Han confirmado la adaptación. Algo que por una parte me tiene muy ilusionada, pero por otra parte cero ilusionada. ¿Por qué? Esta historia, volvemos a lo mismo, le va a llegar a un público que solo quiere ver una historia de romance y la cual no se va a vender avisando de la diferencia de edad que a mucha gente no le gusta. Además, siento que van a cambiar muchísimas cosas y que no van a saber tratar tan bien como lo trató la escritora en el libro la fase del duelo, y que creo que lo van a pintar como él es su salvación, él es mejor que cualquier terapia
el amor lo puede curar todo y va a parecer que ella tiene dependencia emocional de él y que realmente pues no tendrían que estar juntos. Y me molesta. Va a ser protagonizada por Margarida Corceiro y Maxi Iglesias. Ella me gusta un montón porque es tal cual yo me había imaginado a Lía, pero Maxi Iglesias no parece que tenga 29 años, parece que tiene sus 30 y pico. Es verdad que ella también se ve un poco más mayor de lo que se vería una persona de 19 años, pero es que la diferencia de edad se nota muchísimo más con los actores que han cogido, porque ya os digo, o sea, el actor no cuela que tenga 28 o 29 años. Y bueno, va a salir en 2026 y va a estar producida por la Warner Bros. Siguiente libro, Nosotros en la Luna. Aquí se nos pintan dos protagonistas que tienen la misma importancia a la hora de la escritura y es Ginger y Rice. Es un libro independiente pero que yo recomiendo leer después de Deja que ocurra, ya que Axel, el protagonista de la anterior biología, aparece al final del libro o por la mitad del libro contando cómo le va la vida y son años después de lo que vemos en Deja que ocurra. Es un libro lento de leer. Hay que tener en cuenta que es una relación barra amistad a distancia en la que se comunican a través de correos electrónicos y se ven 4 veces contadas. Entonces, la mayoría de la historia transcurre a través de cómo ellos se cuentan su vida a través de los correos electrónicos. Esto a mí, como nadie me había avisado, me decepcionó al principio. ¿Qué pasa? Que igualmente seguí tirando del libro y al final me gustó bastante. Pero es que te pintan todos los libros de romance como si fueran iguales, no te avisan de las diferencias, los clichés que tienen y los temas que se tratan, y tampoco se le da importancia a decir para qué público está hecho ciertos libros, y eso es un punto negativo. En este libro lo más importante es el desarrollo del personaje que tienen los protagonistas durante los años, porque el libro transcurre en unos cuantos años y pues empiezan siendo adolescentes perdidos y acaba el libro cuando ellos son unos adultos ya con su vida bastante centrada, siguen teniendo sus movidas, como cualquier adulto que está fingiendo saber lo que hace, pero ya con la cabeza más centrada. Entonces, está muy guay porque a través de esta historia puedes ver el cómo una persona pasa de sus años más locos o perdidos de su adolescencia entrada a los 20 hasta cómo van cayendo en cosas que no les gusta tanto, cómo les sale mal y no consiguen ciertas metas, el estar durante una época sin saber qué hacer con tu vida, porque te gustan varias cosas y no sabes por cuál decidirte. Y entonces es muy importante el apoyo que ellos se dan desde la distancia. Te preguntarás, ¿y en qué año está pasado esto que se están comunicando por correo electrónico en vez de llamarse por teléfono? Son tontos y acordaron que para no perder la magia iban a comunicarse por correo electrónico porque les parecía más como si fueran un modo carta, pero sin tardar días en que llegue. Ellos se conocen en París cuando Ginger, un día de locos en el que no sabía qué hacer, cogió un billete y se fue espontáneamente a París y a él lo conoce en una estación de tren, creo, o de metro. Le ayuda a pasar el día y la noche, ya que ella, pues como era algo súper espontáneo, ni siquiera había reservado un hotel, no sabía qué visitar, no había investigado nada y entonces él la lleva de tour por la ciudad, le deja dormir en su apartamento y se tiran hablando pues todo el día, toda la noche y hasta el día siguiente. Esto me recuerda muchísimo a una trama de una película que es de mis películas favoritas, que se llama Before Sunrise, que es la primera de una trilogía de romance que también se conocen en un tren, pasan el día juntos, la noche juntos, se cuentan toda su vida, filosofean hasta las tantas de la madrugada, tienen esa tensión de que pues saben los dos que se han gustado y tal, pero al día siguiente cada uno tiene que retomar su vida en países diferentes. Y esa recomendación de película extra para cerrar la parte de Nosotros en la Luna. Siguiente libro que me gusta mucho, 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 de Alice Kellen, El día que dejó de nevar en Alaska. También es un libro independiente, muy cortito además y no se hace para nada lento de leer. Es tranquilo, o sea, tampoco te esperes las mayores cosas del mundo porque es bastante, te cuento cómo va mi día, qué estoy experimentando ahora, las conversaciones con el pavo este y poco más.
pero trata temas también muy necesarios que yo no he visto en otros libros. O a lo mejor sí lo he visto, pero me gusta más cómo estaban tratados en este libro. Problema central. La chica, que se llama Heather, está perdidísima, pero perdidísima. No sabe qué hacer con su vida, tanto que coge y se va a Alaska sin saber dónde caerse muerta, porque dice, quiero perderme, y literalmente se va al sitio en el que más perdida puede estar, al culo del mundo. Alice Kellen te presenta una protagonista súper real. Tiene problemas de inseguridades, tiene un TCA, ha sufrido una relación tóxica, y no a nivel romance, sino a nivel de amistad. Es que muchas veces se nos olvida que las relaciones tóxicas no solo vienen cuando tienes pareja, sino que se pueden dar en un ambiente familiar, en un ambiente de amistad, y este es el caso de esta historia. Aparte también trata sobre cómo superar el duelo, o más bien cómo alguien no sabe superarlo cuando se muere tu pareja. Y esto viene de la mano con las segundas oportunidades, el creer que para ti ya no va a haber una historia de amor, pero el destino te tiene preparado algo completamente diferente. Tiene un pequeño plot twist que a mí me dejó loquísima. Yo he visto a gente que decía que más o menos se lo podía oler. Yo no me lo olí para nada y yo me quedé con el culo. No, eso no lo puedo decir. Y yo me quedé. Os voy a dar un consejo para leer este libro. No os saltéis los capítulos que son cartas. No vais a entender la mitad de la historia al final. Como he hecho en el libro anterior y he dado una recomendación de una película que se parecía, os voy a decir un libro que se parece también a este, y es Todos los lugares que mantuvimos en secreto, de Inma Rubiales. Ese libro, sin duda, cuando yo me lo leí, sentí que era una mezcla entre Deja que ocurra y El día que dejó de nevar en Alaska, porque también trata sobre una chica que está perdida y se va a Finlandia, creo que era, Finlandia, Finlandia, Finlandia. También empieza sobre que una chica está perdidísima, está pasando por un duelo durante hace muchos años, y como no sabe qué hacer con su vida, coge un vuelo espontáneamente. Bueno, eso también me recuerda a Nosotros en la Luna. Es como una mezcla de todos estos tres libros. Y esta se va, en vez de Alaska, a Finlandia. No sabe tampoco dónde caerse muerta allí, llega por la noche, se va al primer hostal, y yo creo que el único que hay en el pueblo ese en el que acaba, y resulta que da con los que eran los mejores amigos de su madre, porque su madre era de allí. Y ella, durante los primeros años de su vida, cuando era pequeña, vivió en ese pueblecito y conocía a esa gente y a los hijos de esta gente. Y pues empieza a tener una historia de romance, tal, hay como bastante salseo, pero también trata mucho el cómo ella se va encontrando a sí misma, va viendo lo que le gusta, va dejando a un lado lo que no quiere en su vida, tiene problemas de inseguridades con su físico, como es el caso también de Heather, y es muy, 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 muy confort. Yo le di 5 estrellas sobre 5. A ese nivel me gustó. Y ya para cerrar, quería hablar del Mapa de los Anhelos, que no es el libro que más me haya gustado de Alice Kellen, pero creo que hay gente al que sí que le puede ayudar bastante, porque vuelvo a decir, trata un tema que creo que en ningún otro libro he visto. Se nos muestra la historia de la protagonista Grace, que ha nacido concretamente para salvar a su hermana, y esta muere. Hace años a sus padres les pareció que era buena idea tener una segunda hija, que ésta le pudiera dar todo lo que el cuerpo de su hermana mayor, Lacey, necesitaba por una enfermedad que tenía, si no me equivoco, en la sangre o en el sistema inmunitario, pero que la pobre, pues con 20 y pocos años muere, y entonces su hermana menor, Grace, se queda sin saber qué hacer con su vida, porque nunca ha tenido la oportunidad de pensar en ella misma, de pensar en qué quiere hacer. Ella estaba amarrada las 24 horas todos los días de su vida a su hermana mayor, por si en cualquier momento esta se ponía mal y necesitaba su ayuda. Había pasado por no sé cuántas operaciones, y pues nunca se le había dado la oportunidad de decirle, oye hija, ¿quieres irte a estudiar a la universidad? ¿Quieres mudarte a otro estado para trabajar de algo que te guste? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Pues no, no se lo podía, o sea, no se lo decían,
porque literalmente su vida estaba dedicada a pruebas médicas y operaciones para salvar a su hermana mayor. Aunque no pueda parecerlo, estas dos tenían muy buena relación y entonces como Lacey se esperaba que ella iba a morir, le preparó una especie de juego, como una gincana, de cosas que tenía que hacer cuando ésta muriera. Y claro, como sabía que su hermana iba a estar un poco receptiva porque iba a estar pasando el duelo y tal, le dejó este juego a cargo a un amigo suyo que se llamaba Will y con el que Grace se tiene que encontrar para seguir todos los pasos que tiene la gincana. Es una trama un poquito rebuscada, pero que a la vez se centra muchísimo en los problemas cotidianos porque, claro, esto no es algo que le pasa a cualquiera, ¿no? Lo de haber nacido solo para salvar a tu hermana mayor y que ésta muera. Pero sí que es algo muy cotidiano, desgraciadamente, perder a tu hermano o a un familiar que sea muy querido y ahora sentirte perdido en la vida. Entonces vuelve a tratar el cómo encontrarse a sí misma y el ver que cuando un familiar muere no se queda ahí y ya está, sino que muchas veces conlleva otros problemas, como es en el caso de que un hijo muera, el cómo los padres llevan el duelo. Muchas veces esto hace que la pareja, el matrimonio, se aferre más al otro y puedan llevarlo juntos, pero desgraciadamente otras veces esto rompe completamente la relación y hace que no se puedan mirar a la cara porque se recuerdan a su hijo o hija, el cómo el otro a lo mejor lo podría haber hecho mejor, el cómo hicieron o no hicieron lo suficiente en la enfermedad o en el momento del accidente, y pues justamente todo esto también se trata en el libro. Entonces creo que de los 4 que he dicho es el que diría que menos se centra en la historia de romance, porque Grace empieza a tener algo con Will, como es lógico, tampoco he hecho ningún spoiler, o sea, se nota desde la primera vez que lo describe, es el único personaje masculino que hay en el libro prácticamente, entonces, como está catalogado con una historia de romance, era obvio que el romance iba a ser con Will, con el amigo de la hermana. Pero eso se deja completamente a un lado para contarte cosas pues del juego, de qué cosas empieza a hacer con su vida, de los problemas que tiene con sus padres y todo eso, ¿no? Aviso, spoiler, saltaros los 5 segundos próximos si no os gustan los spoilers. No tiene un final feliz, tiene un final. Ya está, no es ni triste ni feliz. Yo diría que es realista y es lo que le pasa a mucha gente. Y es que necesitan tomarse un tiempo antes de volver con el que estuvieras teniendo algo porque a lo mejor no era vuestro momento y entonces pasa un periodo de tiempo hasta que se vuelven a reencontrar y todo eso. Y ya está. Yo diría que ya está todo. ¡Ah! No, no, no. Tenía otras 2 cosas que decir de este último libro, del Mapa de los Anhelos, y es que va a salir una adaptación hecha por Netflix a modo serie, no película, y que yo creo que saldrá también para 2026. Esta adaptación la anunciaron incluso antes de Deja que ocurra, pero no hay tantas noticias al respecto. Y bueno, también quería dar una última recomendación y es que este libro me recuerda muchísimo a una película que sacó también Netflix hace unos pocos meses que se llama Mi lista de deseos, que la madre de la protagonista muere y le hace este mismo juego de la gincana y el que le da los siguientes pasos para ir jugando a todo esto es el abogado de la madre con el que hizo la... ay, ¿cómo se llama? La herencia, con el que hizo la herencia y todo eso, que es un chico pues muy majo, muy guapo y también te dan una historia de amor. Ya está, espero que os haya gustado muchísimo, lo siento si se ha hecho pesado, si no me he expresado bien, si a lo mejor me he quejado de demasiadas cosas, si tenéis cualquier apunte, duda, otra recomendación, lo que sea, por favor, escribídmelo en comentarios, que me encantaría tener comentarios. Y bueno, nos vemos otro día. Adiós.